Buenas noches. Mi nombre es Ligeira Sánchez, estudiante de Derecho del Sistema SAE. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre las medidas cautelares en la asignatura Derecho Procesal Civil. Etimológicamente hablando, las medidas cautelares, la palabra medida significa prevención o disposición, la cual equivale a un conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo jurídico se entiende como aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlado en su derecho. Las medidas cautelares tienen ciertas características, entre las cuales podemos mencionar que se solicita y se practica inaudita par, es decir, sin la presencia, audición o conocimiento de la parte contra quien se dirige y le afecta. Carece de contradictorio. Tampoco no es imputable ni absoluta. Es relativa y sustituible, ampliamente o reducible. Entre las otras características podemos mencionar que no surte efecto de cosa juzgada, material o formal. Y es instrumental, pues no constituye un fin en sí mismo. Las medidas cautelares también tienen unas ciertas clasificaciones. Para Enríquez Laroche, las medidas cautelares las clasifican en medidas típicas y medidas atípicas. Estas medidas, en común denominador entre ellas, es su efecto asegurativo, que todas por igual presentan, con el fin de garantizar la ejecución forzosa del fallo principal. Ahora bien, podemos decir que las medidas típicas se clasifican en embargo preventivo, en secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y agravar. El embargo de bienes muebles para Calvos Vaca, él lo menciona que es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. El secuestro de bienes determinados es el depósito de bienes muebles o inmuebles, materia de un litigio, que en manos de tercero y para fines preventivos y de conservación hace los interesados o decreta el tribunal. Ahora bien, la prohibición de enajenar y agravar bienes inmuebles, esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado, pues constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. Entre las medidas atípicas, según el Código Procesal Civil, en su artículo 588, no establece ningún condicionamiento específico para las medidas cautelares atípicas, definiendo tan solo el contenido de la medida cautelar, luego de referirse al peligro en la mora. Para Enríquez Laroche, señala que la clasificación de las medidas atípicas o innominadas son tres. Él menciona que son asegurativas, las cuales son aquellas que, al igual que las típicas, garantiza la pretensión del actor. Y las conservativas, que son aquellas que pretenden mantener el estatus no existente al momento de la demanda. Y tenemos las medidas complementarias, que señala el artículo también 588, que el juez también podrá acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Entre las limitaciones de las medidas, el juez tiene la obligación de limitar estas medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida. El juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes. Entre las excepciones, el juez
que declare insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. También existe una prohibición de enajenar y gravar, pues es aquella medida que a través de la cual el tribunal, a solicitud de la parte, impide que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad de un bien inmueble. Entre las características de esta medida, solamente puede recaer sobre los bienes inmuebles, a diferencia del embargo preventivo, que solo puede recaer sobre los bienes muebles. Existe también una serie de procedimientos de las medidas cautelares, como son la autonomía. Las medidas cautelares provienen de que no es un requisito impretermitible que el solicitante sea, en definitiva, el titular de un derecho subjetivo. Las medidas cautelares se tramitan de forma independiente a la causa principal. También existe la oportunidad para decretar las medidas y es en cualquier estado y grado de la causa según el artículo 588, como ya lo habíamos mencionado. Su naturaleza jurídica del auto que decreta la medida no tiene apelación, pero contra el mismo cabe la oposición de partes y terceros. Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si contra quien obre estuviese ya citada o dentro del tercer día siguiente a su situación, la parte contar quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones y fundamentos que tuvieron que alegar. Esta oposición al tercero nos hace alusión sobre la oposición de terceros en el embargo, en el cual se colige con las dos oportunidades, al momento de ser practicado y después de practicarse, y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. También existen motivos de esta oposición, porque probar que el solicitante de la medida no ha fundado bien su pretensión. También existe una articulación opilinguis, que haya habido o no oposición de parte. Se enterará abierta una articulación comprobatoria a los 8 días de despacho para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan sus derechos. Luego está la decisión que el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguiente a la expiración del lapso probatorio, que es la oposición de la parte. El tribunal sentenciará sobre la articulación probatoria al 9º día de despacho siguiente, vencido el lapso probatorio, que sería la oposición de tercero. Los recursos de la decisión se oirá la apelación en un solo efecto devolutivo, que sería la oposición de parte y oposición de tercero. El Tribunal de Justicia ha mantenido su jurisprudencia en cuanto a la administrabilidad de inmediato del recurso de casación contra las incultorias que se dicten en las incidencias sobre las medidas preventivas. Espero que sea de su agrado mi exposición.